Esta noche continuamos con la enseñanza del libro de Levíticos. Y si usted nos está visitando por primera vez, estamos con el propósito de estudiar todo el libro de Levíticos. Así que ahorita, en este instante, estamos en el capítulo 8 del libro de Levítico. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, yo le invito a abrir la palabra del Señor al libro de Levíticos, capítulo 8. Ya hemos empezado desde el domingo anterior. El título es Consagración de Aarón y de sus hijos. Y dentro de la consagración de Aarón y de sus hijos, como sumo sacerdote Aarón y sus hijos como sacerdote del Dios Altísimo, tenemos una serie de enseñanzas que va a haber esta noche, que tiene que ver, con la túnica, ¿verdad? Ya pusimos aquí la vestimenta del sacerdote y una de las prendas que vamos a estudiar. Déjeme decirle, cada una de esas prendas tiene un significado muy especial. Hemos observado, para hacer un recuento, que en el versículo 2, los hijos de Aarón fueron llamados. Llamaron a Aarón y a sus hijos. Mire qué interesante. Fueron llamados. Los hijos de Aarón no se llamaron a sí mismos. Ellos fueron llamados. ¿Y sabe por qué fueron llamados? Por ser hijos de Aarón. Si usted analiza este cuadro, va a notar que nosotros, los cristianos, los creyentes, somos llamados por ser hijos de Dios. Y somos llamados en Cristo Jesús. Los hijos de Aarón, fueron llamados por ser hijos de Aarón. También pudimos observar la semana pasada que los hijos de Aarón llevaban una vestimenta muy parecida a la del sumo sacerdote. Eso nos enseña que nosotros, como hijos del Señor, también llevamos una vestimenta muy parecida a la vestimenta que tiene nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Luego, en tercer lugar, observamos que ambos, tanto Aarón como sus hijos, estaban asociados en el servicio. Cuando vemos al Señor Jesucristo en su vida de servicio, Él mismo expresó y dijo: yo he venido a servir, no para ser servido. Y de la misma manera, nosotros, los sacerdotes nuevotestamentarios, estamos aquí con el propósito de servir. Y por último, vimos que todos, Aarón y sus hijos, recibieron una misma unción, tal como el Señor Jesucristo. Esta tarde, en el Discipulado 1, estábamos memorizando el momento que el Señor Jesucristo es bautizado, y dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como paloma y venía como Él. Ese mismo Espíritu Santo que ungió al Señor desde la eternidad es el mismo Espíritu que nos ha ungido a nosotros en el momento de nuestra salvación. También observamos algo muy importante en Levítico 8:6. Dice la palabra: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Quién lavó a quién? Moisés lavó a los hijos de Aarón. Ellos no se lavaron por sí solos. Ellos no se lavaron a sí mismos. Este lavamiento tiene que ver con la salvación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros no podemos lavarnos a nosotros mismos. Ningún hombre puede lavar sus propios pecados. El Señor tiene que lavarle su pecado. Moisés es un cuadro de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces aquí, cuando dice que Moisés los hizo acercar y los lavó con agua, ¿verdad? Razón tuvo el salmista en el Salmo 51 cuando le dijo al Señor: lávame tú y seré más blanco que la nieve. Lávame, y dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque el que nos lava de nuestros pecados es el Señor. El ser humano no tiene facultad para poder purificar sus pecados. Pero también observamos que antes del lavamiento, antes de ser lavado, tuvieron que desnudarse. Porque es un poquito difícil bañarse con todo y ropa, ¿verdad? Tal vez allá en el Ecuador hagan eso y tengan por costumbre, pero aquí en los tiempos modernos no, ¿verdad? Entonces uno, en el Perú, gracias hermano, y entonces uno tiene que desnudarse para poder bañarse, para poder lavarse. Qué enseñanza sencilla pero profunda. ¿Qué significa eso? Que para que el Señor nos limpie, nos lave, nos purifique, tenemos previamente que desnudarnos, quitarnos la vestimenta del viejo hombre.
Por eso en Colosenses capítulo 3 el Señor dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que después de esa justificación, de esa lavar del Señor, de esa limpieza, teníamos que vestirnos. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar, cómo Moisés vestía al sacerdote y al sumo sacerdote. Los vestía, no se vestían a sí mismos, Moisés los vestía. Nosotros podemos vestirnos de impurezas, podemos vestirnos de ese nuevo hombre. No, el único que nos puede dar esa vestimenta es el Señor Jesucristo. Y así fuimos viendo también, en tercer lugar, que fueron ceñidos. Tenían un cinto que los ceñían, que tiene que ver con el servicio, ¿verdad? Recordemos al Señor Jesucristo estando en la Santa Cena, la primera vez que Él observaba la Santa Cena con sus discípulos. Dice que en algún momento el Señor Jesucristo se despoja de su manto de autoridad. Ya hemos explicado lo que significaba el manto en los hombres de aquel entonces. El manto era un símbolo de autoridad, de nobleza. Y Cristo se despoja de ese manto, se ciñe una toalla en la cintura, toma un lavadero, un lebrío, y comienza a lavar los pies de sus discípulos en una actitud de servicio. El ceñirse significa servir. También observamos que los sacerdotes fueron separados, fueron apartados y fueron suplidas sus necesidades y fueron ungidos, fueron comisionados. Y ahora en esta noche vamos a hablar acerca de la vestimenta del sumo sacerdote, la que encontramos en el capítulo 8, el versículo 7 al 9, y leemos de la siguiente manera: y puso sobre él, sobre Aarón, la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él, sobre Aarón, el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, dos cinturones, fíjate, y lo ajustó con él. Nota algo interesante, que el primer cinto, lea nuevamente el versículo 7, y puso sobre él la túnica y le ciñó con él el cinto, lo vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. ¿Notaste esa diferencia? El primer cinto es puesto muy levemente. El segundo cinto es, ¿qué dice? Muy apretado, muy ceñido, ¿verdad? Vamos a explicar todo eso poco a poco. Versículo 8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Qué interesante. Esta vestimenta tiene una enseñanza muy, pero muy importante. Recordemos que Dios estaba enseñándole a su pueblo cómo adorarlo. Y en ese enseñarle a su pueblo y en esa necesidad, el Señor nos muestra que había también necesidad de ministros. Y estos ministros servían para supervisar todas las operaciones del tabernáculo, para ayudar al pueblo a mantener una relación con el Señor. Todo esto lo estaba haciendo el Señor. Recuerda algo importante. Hoy día, esos sacerdotes que en la antigüedad eran escogidos de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, son un cuadro del servicio que hoy nosotros prestamos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice, si lo encuentra, dígame un fuerte amén. Primera de Pedro 2:9, dice así, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Aquí encontramos que el apóstol Pedro dice, nosotros somos real sacerdocio. Hoy día los sacerdotes del Nuevo Testamento somos tú y yo. Así como Aarón representa el ministerio de Cristo, porque él es el sumo sacerdote, sus hijos, los sacerdotes, simbolizan el ministerio de nosotros como miembros de la iglesia. Nosotros somos los sacerdotes del Nuevo Testamento. Así que si queremos vivir una vida de sacerdocio,
Vamos al libro de Levítico, por eso lo estamos estudiando, porque queremos saber cuál es nuestra función. Recordemos algo importante: Dios es un Dios de orden, y cuando describe la responsabilidad de su pueblo, lo hace en un orden correspondiente. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo Moisés comienza a vestir a Aarón en un orden apropiado que nos trae precisamente la enseñanza. El pueblo conocía cada responsabilidad. La tribu de Leví fue separada, fue comisionada, y cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más viejito, conocía la responsabilidad. Cuando la nube se levantaba, ellos recogían todo. Cuando la nube se asentaba, ellos desempaquetaban todo y armaban todo. Cada quien hacía su trabajo. Cada quien tenía su responsabilidad en este cuerpo de los sacerdotes. Hoy ese cuerpo se llama la iglesia, y de la misma manera cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Unos hacen una cosa, otros enseñan, otros predican, otros evangelizan, otros dirigen a las mujeres, otros dirigen a los varones, otros tienen el ministerio de la música, otros tienen el ministerio de la escuela dominical con los niños. Es decir, que cada persona dentro del cuerpo tiene una responsabilidad. Lo mismo ocurría en el campamento de Israel. Cada uno de los miembros de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, cuando el Señor se movía, ellos sabían exclusivamente qué es lo que tenían que hacer, y cada quien tenía su responsabilidad y su parte. Hoy día sucede lo mismo en la iglesia, porque no pretendo de ninguna manera ser el hombre orquesta. Yo regresé de Perú y visité una iglesia. Estaba parado ahí en la puerta. Ahí en el rótulo decía 9 de la mañana el servicio. Eran las 9:30 y nadie estaba. Como un cuarto para las 10 aparece el pastor. A las 10 y unos minutos después, unos hermanos, y comenzaron a llegar los hermanos. A la hora del servicio, el pastor subió al altar, dio la bienvenida, oró, leyó la cita bíblica y después dijo: ok, vamos a dirigir la música, la alabanza. Dirigió la alabanza. Al rato terminó la alabanza, vamos a la predicación, predicó. Al rato, vamos a recoger los diezmos y ofrendas, recogió los diezmos y las ofrendas. Era el hombre orquesta, era la cabeza y era el que hacía todo en la iglesia. Nadie, ni siquiera la esposa, hacía nada. ¿Eso es bíblico? No. Aquí miramos un ejemplo de que en el cuerpo cada miembro tiene un trabajo que hacer, cada uno tiene una responsabilidad. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos enseña a través del orden sacerdotal que cada uno de ellos tenía una responsabilidad, tenían un trabajo. Hoy la iglesia se mueve de esa manera. En el libro de Efesios capítulo 4, miren la recomendación del apóstol Pablo, en el versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15, hablando de nuestra responsabilidad en este cuerpo llamado la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 15. Yo estoy hablando de esta experiencia, olvidando que nos están grabando, ¿verdad? Ahora van a decir: ay, el pastor se fijó en eso. Pero no importa, es un buen ejemplo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo bien concertado. ¿Sabe de dónde nace esta palabra concertado? Viene de la palabra concierto. Es la figura que Pablo utiliza, la figura de una persona dirigiendo una orquesta. En la orquesta, bien concertado, de ahí viene la palabra. Entonces el director de la orquesta se deja crecer el pelito porque le gusta hacerse así, ¿verdad? ¿Han visto esos directores de orquesta? Y con su palito, ti, 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 golpea el atrio, ¿verdad? El atril. Y entonces comienza, ¡pah!, mueve aquí la varita, ta, 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 y mueve aquí, ta, 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 y todo el mundo. Hay diferentes instrumentos en una orquesta. ¿Cuántos hay, hermanita Karen? Unos 50, 60 músicos allá, y cada uno 50, no tiene cuenta. Y cada uno con un instrumento diferente. Y cuando usted escucha
esa partitura musical, ¿cómo la escuchan? En una forma orquestada, en una forma armoniosa. Es una dulzura escuchar la música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada instrumento se adapta uno al otro, cada uno hace su papel, cada uno hace su trabajo, han ensayado para hacer, para entrar, para salir. La música tiene melodía, tiene notas, tiene bemoles y tiene tantas cosas, y usted ve ese grupo humano bien, pero bien concertado. Allá está, eso está. Así es la iglesia, así debemos funcionar cada uno de nosotros, bien concertados. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo bien concertado, todos tocando, todos al unísono, todos haciendo la misma melodía, y unido, dos palabras, concertado y unido, en armonía, pero unido. Qué difícil es mantenernos unidos y en armonía, ¿verdad? Concertados. Pero no es imposible. Cuando Dios nos está dirigiendo, lo vamos a hacer correctamente. Es lo que vemos aquí en esta enseñanza. Dios comienza a dirigir su pueblo porque Él necesitaba a un pueblo unido. Él necesitaba que cada uno de los ministros, y por eso Él establece sacerdotes, Él establece el sumo sacerdote, Él establece órdenes y trabajo para cada uno de ellos, tal como hoy lo podemos ver en la iglesia. Y dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro sabe cuál es su posición, cada miembro sabe cuál es su trabajo, cada miembro haciendo esto y haciendo aquello, y todos unidos. Y mira qué interesante, muy interesante, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si accionamos de esa manera, ayudándonos mutuamente, apoyándonos, cada uno haciendo su trabajo, vamos a crecer indudablemente. Así que cuando observamos esta clase, esta lección, podemos mirar esa responsabilidad que cada uno de estos hombres tenía. Podemos decir entonces que las vestiduras en el sacerdocio, y lo vamos a ir estudiando, no eran simplemente atuendos, un traje, una vestimenta ahí cualquiera, no. Tenían muchas cosas diferentes según el significado que vamos a ir estudiando y el significado de las personas que lo usaban, como Aarón, por ejemplo, el sumo sacerdote. En estos versículos vamos a mirar cómo es vestido de acuerdo a un orden que Dios había establecido. De acuerdo a un orden. ¿Cómo nos vestimos cuando venimos? Algunos se tratan de poner los calcetines después que se ponen los zapatos, ¿verdad? No lo sé. Pero cuando nos vestimos hay un orden, ¿verdad que sí? Primero nos ponemos los calcetines, ¿verdad? Y después las botas, ¿verdad? Nunca antes, siempre hay un orden en la vestimenta. Cada uno tiene su orden, cómo se viste, ¿no? Seas hombre o sea mujer, tienes una forma de vestirte. Algunos van al baño y se afeitan primero, otros se bañan y después se afeitan, otros se afeitan y después se bañan, qué sé yo. Lo cierto es que cuando se bañan, a veces unos se lavan primero la cabeza, otros después se bañan el cuerpo. No importa, pero hay un orden en tu forma de proceder, ¿verdad? Dios estableció un orden en la forma de proceder de su pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y cuando estudiamos todo esto, vamos a mirar cómo el Señor le da un orden a Moisés para que vista al sumo sacerdote de una manera espectacular, diría yo. Mira el versículo 7. En el versículo 7 hay 5 partes de la vestimenta del sacerdote. Lo primero que encontramos aquí en el versículo 7 es la túnica. Miren, ese es el orden que Dios da, la túnica. Ahora, cada uno de estos órdenes tiene una razón de ser. Después que lo bañan al sacerdote, lo van a vestir y lo primero que le ponen pegada a su piel es la túnica. Y estoy resaltando pegada a su piel, pegada a su carne, porque eso tiene un significado que vamos a explicarlo más adelante. Así que ahí donde está tomando sus notas, resáltelo, que es importante. ¿Por qué no le ponían primero una camiseta abajo y después la túnica? ¿Por qué no le ponían algo primero abajo y después la túnica? Sino que ponían la túnica pegada a la carne, pegada al cuerpo.
Y después que ponían la túnica, lo ajustaban con un cinto, lo ceñían con un cinto. Y ya hemos visto en nuestra lectura que ese primer cinto no era ceñido, no era ajustado. Y luego que ponían ese cinto muy apretadito levemente, ponían el manto. Y después del manto le ponían el éfod. ¿Qué era el éfod? El éfod era un pectoral que el sacerdote tenía. Todo eso lo vamos a explicar, solamente estoy haciendo ciertas referencias. Este pectoral tenía 12 piedras preciosas. Y cada una de esas 12 piedras tenían los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde estaban? En el pectoral. Para enseñarnos que el Señor Jesucristo, el Señor Jehová, nuestro Dios, tiene en su corazón ¿a quién? A la nación de Israel. Y Cristo nos tiene a nosotros en su corazón. Mire qué interesante. Y vamos a mirar ciertos aspectos de la vestimenta. Y entonces se le ponía el éfod, el pectoral. Y después del éfod se le ponía un cinto del éfod. Y este cinto sí era ceñido, sí era ajustado. 5 elementos de la vestimenta están en el versículo 7 y vamos a ir hablando de cada uno de ellos con sus respectivas enseñanzas. Entonces el próximo domingo en la noche usted viene y vamos a seguir hablando de cada uno de estos elementos. El versículo 8, el pectoral. Encima del éfod todavía tenía un pectoral. Y dentro de ese pectoral, estoy equivocándome, ese es el pectoral donde estaban las piedras preciosas. Y ese pectoral era como una bolsa, Ricardo. Y dentro de esa bolsa, de ese pectoral con las piedras preciosas, ponían 2 piedras. Y esto es materia de discusión y de enseñanza, porque algunos teólogos dicen significa esto, significa aquello. Yo solamente voy a darle la posición bíblica. Pero dentro de este pectoral habían 2 piedras que nadie las conoce, que se llamaban el Urim y el Tumim. Urim y Tumim. Y se las ponían ahí dentro de esta bolsa. La pregunta es, ¿para qué servía eso? Vamos a verlo más adelante. En el versículo 9 encontramos 2 elementos más. La mitra, es decir, la gorra que se le ponía, el turbante, si se quiere el término, y encima del turbante una lámina de oro o diadema santa. Santo a Jehová, una diadema ahí de oro con una inscripción de santidad a Jehová. Es interesante. Tenemos que mirar que aquí los materiales usados para la vestimenta indudablemente fueron de lo mejor, fueron lo más fino que tenían en aquel momento. Mire Éxodo capítulo 28, versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué lo mejor? ¿Por qué lo más caro? Porque para el Señor hay que darle ¿qué? Lo mejor, ¿verdad? Al Señor no hay que darle lo que nos sobra, cuidado. Al Señor le damos lo mejor de nosotros. Miren lo que dice Éxodo 28, 5. Aquí están los materiales que poco a poco vamos a ir mencionando y qué significado tienen. Dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? A ver de nuevo. Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El número 5 aparece aquí. Miren qué interesante. ¿Qué nos enseña el número 5? Ajá, el número 5 en la Biblia tiene que ver con muerte y gracia. Porque Cristo murió para darnos de su gracia. Y nosotros tenemos que morir a nuestra carnalidad, a nuestro pecado, a nuestro yo, para poder recibir la gracia de Dios. Así que cada vez que aparece el número 5, según el contexto, significa muerte y gracia. Y en este contexto significa muerte y gracia porque está relacionado con el sumo sacerdote que representa nada menos que ¿a quién? A Cristo Jesús. Aquel que murió para dispensarnos de su gracia.
¿Dónde aparece ese número 5? En el primer capítulo del libro de Levítico. ¿Cuántos eran los sacrificios que se ofrecían en el primer capítulo? 5 sacrificios. ¿Cuáles eran esos sacrificios? Y cada uno de esos 5 sacrificios representan la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y cuáles eran esos sacrificios? Era... Sí. A ver, a lo mudo. ¿Eran? Sí, ¿verdad? Esos son. ¿Ok? Y entonces aquí podemos mirar, usted lo puede mirar en el capítulo 1. Uno de ellos, ganado vacuno. El otro, ganado ovino. El 3, ganado cabrino. El cuarto, paloma. Y el quinto, una tórtola. Son los 5 sacrificios ofrecidos que hacía el pueblo de Israel. 5. Y cada uno de ellos representa la muerte del Señor Jesucristo y la dispensación de su gracia para el que cree. Entonces ahora vamos a mirar no solamente los elementos, estos 5 elementos, ¿verdad?, que eran de obra primorosa, y además los materiales descritos. Vamos a mirar también las piedras preciosas más adelante que se utilizaban para confeccionar esta vestidura. Con todo esto dicho, ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 28, versículo 39, para mirar de qué se trata de esta túnica. El primer elemento, la túnica. ¿Era una túnica cualquiera? No. Mire Éxodo capítulo 28, verso 39. Éxodo nos da una descripción más amplia de esta túnica. Dice: y bordarás una túnica de lino. Ajá. Ya ahora nos está diciendo que esta túnica tenía que tener ¿qué? Bordados. Y no solamente tenía que tener bordados, sino que el material para confeccionar esta túnica era de lino. Y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. A veces hay palabras en la Biblia que no entendemos, ¿verdad? Todo esto lo harás de obra de recamador. ¿Qué significa recamador? Todo el mundo va al internet en su esto, ¿verdad? ¿Qué significa el recamador? De alto relieve. Y esto lo usaba la realeza en aquel entonces, porque los pobres no podían hacer eso. Eran personas especializadas que bordaban en alto relieve, algo notorio que le daba realce a la prenda. Por eso el Señor dice: lo harás como obra de recamador, de una persona experimentada, una persona que tenía ese don especial, una persona que trabajaba para la realeza, y que ellos eran los únicos que podían tener este tipo de vestimenta porque era caro. Note de nuevo: bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, de realce, de alto relieve. Es decir, que el bordado era exclusivo. Y nota que el material que usaban era lino. El lino se obtenía de una planta que crece en Medio Oriente que se llama lino, y esa planta la comienzan a estirar y sacan hilos y terminan haciendo una prenda de color blanco. Cada vez que utilicemos o leamos, en la Biblia el lino fino, estamos recordando que era una prenda de color blanco. Era una prenda blanca, era una prenda bordada, era una prenda hermosa la que se confeccionaba. Es decir, que la túnica era un traje interior. La túnica era como ponernos la primera camiseta antes de ponernos la camisa encima, ¿verdad? La túnica era algo a forma de camisa y se usaba de una manera larga y amplia. Así como, bueno, mi guayabera no queda muy largo, pero era amplio, ¿verdad? Cómodo. Mira, era largo y cómodo. ¿De qué color era? Blanco. Y estaba pegada ¿a dónde? Al cuerpo, a la carne, después de ser ¿qué? Lavado, ¿verdad? Esta prenda color blanco que cubría desde la parte de arriba hasta la parte de abajo del sacerdote nos enseña
y tipifica la justicia de Cristo en nosotros. ¿Cuándo viene la justicia de Cristo a nosotros? Cuando somos lavados, cuando somos limpiados, cuando somos purificados. Entonces el Señor nos pone esa túnica bordada, esa túnica que representa su justicia en nosotros. Y esa prenda que representa la justicia del Señor Jesucristo es la base para lo demás. ¿Qué nos enseña eso? Que si no hay justificación, no existe nada más. El primer paso es buscar la justificación, y la justificación viene de parte del Señor, no de parte nuestra. Y el Señor confecciona esta prenda blanca, bordada en una manera especial para enseñarnos la tipificación que es la justicia de Cristo, es decir, la conducta recta de Dios en nosotros, la vida recta del Señor Jesucristo en nosotros. Porque el único recto, el único justo en todos sus caminos, ese es nuestro Señor. Su justicia rescata al oprimido. Porque ningún hombre, dice la palabra del Señor, es justo en sí mismo. Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aún uno. Tenemos que ser revestidos de la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Porque el pecador es justificado por medio de Cristo y consigue la paz con Dios a través de Cristo. Esa es la justificación. Miren conmigo Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1. El apóstol Pablo, dígame un amén cuando lo tenga. Casi nadie. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa túnica bordada de color blanco con arte de recamador es una figura de la justicia de Cristo en nosotros. De esa manera venimos a ser justificados. ¿Por qué? Porque nos hemos vestido, el Señor nos ha vestido con la justicia de Cristo Jesús. De tal forma que cuando el Señor nos mira, ya no nos mira desnudos como Adán y Eva. ¿Cómo nos mira? A través de la justicia de su Hijo Jesús, porque estamos vestidos con esa túnica de lino blanco. Esa túnica que el Señor hizo, bien interesante. Entonces podemos decir que la justificación es el acto soberano de Dios, por el cual, por su pura gracia y basado en su pacto, declara aptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesucristo, por la voluntad soberana de Dios. Miren Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 2, dígame amén. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Se puede gloriar para sí mismo, pero no se puede gloriar para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que nosotros no somos salvos por obra, no somos justificados por obra, porque no hay justo ni aun uno. No hay obra que nosotros como hombre podamos hacer para alcanzar la justificación de Dios. La única obra que Dios acepta es la obra de su Hijo Jesucristo. Así que un detalle importante que tenemos que recordar: esta prenda, escuche con atención, esta prenda era confeccionada en una sola pieza. Era confeccionada de una sola, no había añadiduras, no había pedacitos por aquí, pedacitos por allá, era de una sola